Legado de una importante gestión. Si nos remontamos a los últimos 16 años de gestión del seguro de riesgos laborales, inicialmente administrado por la ARL, Comunidad Corporativa del disuelto IDSS, con las limitaciones propias de un sistema que debía superar muchas pruebas en un país donde aún no se había establecido la cultura de la prevención y el aseguramiento de los riesgos laborales, nunca nos imaginamos que solo necesitaríamos algo más de una década para vencer los obstáculos que se anteponían a la transformación que hoy presenciamos con el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, fruto del esfuerzo y arduo trabajo de un gran equipo de colaboradores que entendieron y se acoplaron a las directrices de la dirección ejecutiva, cuyo principal objetivo siempre estuvo encaminado a ofrecer un servicio óptimo a todos los usuarios. En principio, las operaciones del ARL, actual IDOPRIL, se manejaban desde la sede central ubicada en el Distrito Nacional, por lo que los casos que se reportaban en el resto del país pasaban por un proceso burocrático que resultaba en una dilatoria demasiado prolongada en la respuesta a las demandas de los afiliados, pero entendiendo que los trabajadores afectados por incidentes laborales debían recibir los servicios de manera oportuna, se fueron instalando oficinas en las provincias con más incidencias en los reportes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, hasta llegar a cubrir toda la geografía nacional, estableciendo también sedes regionales en el norte, sur y este del país. Pasos pequeños pero firmes fueron encaminando a la entidad a puerto seguro con la conformación de un sistema de gestión de calidad para cumplir con los objetivos de la institución en la búsqueda permanente de satisfacer las necesidades y expectativas de sus afiliados. A través de este sistema se fueron identificando las áreas de mejora, logrando brindar cada día un servicio con más calidad y eficiencia, obteniendo como resultado la satisfacción y reconocimiento de los afiliados que acuden a la institución en busca de las prestaciones que les ofrece el seguro de riesgos laborales. Ser mejores cada día era la consigna, y mediante la verificación de los objetivos se determinó la necesidad de la reducción del tiempo en el primer pago de las prestaciones económicas a los afiliados incapacitados, las cuales eran de 98 días en el año 2008, para luego pasar a menos de 13 días, lo cual refleja un avance considerable. La garantía de que los afiliados recibieran un excelente servicio de salud no podía ser un tema pendiente. Por ello, el IDOPRIL conformó una de las más amplias redes de prestadores de servicios de salud, cubriendo todo el país para que ningún trabajador dejara de recibir las atenciones en el momento oportuno, con una cobertura de un 100%. Uno de los roles principales de la institución es que los trabajadores dominicanos se informen y tomen las medidas de prevención adecuadas. Por tal razón, el IDOPRIL ha mantenido alianzas con distintas organizaciones para orientar a los empleadores y trabajadores, impartiendo diversas charlas en todo el territorio nacional sobre la manera más efectiva de cumplir con las disposiciones de la ley, sus reglamentos y cómo mantener mecanismos de control que disminuyan la siniestralidad y la ocurrencia de accidentes en los entornos laborales. A nivel tecnológico, fue creado el Sistema de Información de Registro de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales, SISRALEP, que agrupa todas las herramientas que posibilitan una gestión efectiva de los casos notificados desde su etapa inicial hasta que finaliza. Una nueva adecuación de la plataforma tecnológica posibilitó la integración de los módulos Consulta tu caso, Plataforma Clientes, Autogestión de la Prevención y la creación del novedoso Centro de Autorizaciones e Investigaciones Call Center. Creamos una estrategia de comunicación diseñada para responder de manera eficiente a las necesidades informativas de los afiliados, proveedores de servicios y otros grupos de interés, mediante el portal web, la aplicación móvil, los boletines Orientando y Orientando TV, las redes sociales y las colocaciones publicitarias en medios radiales, televisivos y digitales, consolidando el posicionamiento de la imagen institucional
cuenta con el prestigio y el reconocimiento de la población. Desde el año 2010 fortalecimos los mecanismos internos para satisfacer las necesidades de nuestros afiliados a través de la implementación del sistema de gestión de la calidad, obteniendo en el año 2011 la certificación correspondiente a la norma ISO 9001-2008 y a partir del 2007 la obtención de la certificación ISO 9001-2015 en su versión actualizada. La eficiencia en los procesos y el fortalecimiento institucional exhibido por el IDOPRIL posibilitó la postulación al Premio Nacional a la Calidad aplicando el autodiagnóstico bajo el modelo Marco Común de Evaluaciones CAF, otorgándonos una medalla de plata, 4 medallas de oro y un premio regional, además de una medalla de oro en el Premio Provincial a la Calidad, todos ellos otorgados por el Ministerio de Administración Pública. También recibimos la medalla de honra en el grado de honor al mérito, el trofeo y el certificado que nos acredita como una única institución en su rubro, en ser reconocida por el Latin American Quality Institute 2019. Este reconocimiento es entregado a las empresas e instituciones que destacaron por su gestión de la calidad y compromiso con la responsabilidad total en la región. Hemos sido referente por entidades externas que lideran los temas sobre normas tecnológicas de datos abiertos, eficientización y agilidad en los servicios públicos con la implementación de las normas NORTIC A2, NORTIC A3, NORTIC A5 y NORTIC E1. Estas acciones describen la gestión sin precedentes que realiza el IDOPRIL para beneficio de la comunidad laboral afiliada al seguro de riesgos laborales, en la búsqueda constante de la excelencia en sus procesos. Hoy entregamos una institución renovada, fortalecida y con gran madurez para seguir cosechando los frutos del laborioso trabajo que durante años realizaron un equipo de mujeres y hombres comprometidos con el bienestar de la clase trabajadora de la República Dominicana. Buenas tardes, amigos que sintonizan la hora de Consuelo todos los días, pero que saben que los viernes doña Consuelo muy generosamente le cede el espacio al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Usualmente estoy con el doctor Armando Armenteros, que por razones familiares no nos puede acompañar hoy. Esperamos que pronto me acompañe, no me deje solito aquí. Nosotros encantadísimos de venir aquí a traer la información a la que se le da seguimiento cercano. El comité es una ONG, como todos saben, pero aquellos que han sintonizado por primera vez, bueno, informarles que es una ONG que agrupa ciudadanos dominicanos de todo el espectro de la vida social, económica, política, sin distinción alguna de preferencias partidarias. La filosofía del comité es sencillamente el compromiso con los mejores destinos de la patria dominicana, asumiendo una realidad que se nos impone. La isla está compartida por dos estados, uno de ellos fallido, que es Haití, y recibimos de nuestros vecinos una masiva migración que compromete toda la viabilidad de toda forma de política pública. Entonces, desde aquí le damos seguimiento a lo que pasa de aquel lado de la frontera. Esto no es un noticiario haitiano, pero esa información es importante suplirla porque extrañamente los medios noticiosos dominicanos no mantienen el país informado con la rapidez suficiente para que las autoridades que tienen como fuente de información fundamental los medios noticiosos dominicanos, y no sabemos qué tan efectivos sean los servicios de inteligencia, ni el seguimiento que le da la legación diplomática dominicana de aquel lado para enterar al gobierno y a la Cancillería dominicana de lo que pasa de aquel lado. Hay un contexto internacional, también hay una visión multilateral que pretende endosarle a la República Dominicana las falencias de ese Estado haitiano. Entonces, esa es la finalidad de esto, mantenernos informados para que la política exterior dominicana, las políticas estatales del gobierno dominicano, vayan dirigidas a no desentenderse
de esa solidaridad, de esa caridad, de esa sensibilidad que ha hecho de República Dominicana la nación que más ayuda a su vecino, pero sin dejar de alertar que nosotros no podemos pagar las consecuencias de la falencia de ese Estado fallido, de que no se nos puede pretender endosar la desgracia del Estado haitiano para que paguemos las consecuencias, porque eso va a terminar arrastrando el país a comprometer su propio camino hacia el alcance de su desarrollo. Esto es un país pobre. Entonces, un pobre no puede ayudar a otro más pobre porque sencillamente terminan hundidos los dos. Más aún cuando tenemos tantas diferencias y el pesado lastre histórico, puesto que República Dominicana obtuvo su independencia que le costó mucha sangre de sus vecinos, que tienen una visión extraña. Pero eso es importante. Entonces, fijémonos cuál es la primera noticia con la que queremos nosotros iniciar hoy. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es una entidad, uno de los programas de Naciones Unidas, se llama ACNUR por sus siglas. Esta semana, pues, le pide al gobierno naturalizar otro listado que han mandado, 6.400 haitianos. Ellos exigen que no se les deporte, que a ellos hay que darle papeles como dominicanos. Esa agencia, eso fue este miércoles, primero se sintieron muy contentos por un decreto que dio Danilo Medina, que habría que cambiarle el nombre, Danil Medin, sería que en creol, ¿verdad? Presidente, que no se sabe si era dominicano o él estaba más interesado, no sé en qué cosa ponerle prioridad. En los últimos días de su gobierno dio un decreto naturalizando 750 de golpe en base a una ley de naturalización cuyo reglamento de aplicación es absolutamente inconstitucional, y ese decreto es inconstitucional. Hay que demandarlo e invitamos a las entidades que estén interesadas en hacerlo, en apoderar el Tribunal Constitucional, que aunque se ha desentendido de una acción en declaratoria de inconstitucionalidad, en algún momento eso hay que fallarlo. No lo han hecho aún porque anda el Tribunal Constitucional siendo un poquito veleidoso con eso, de atender primero a las complacencias políticas. Y le decimos al Tribunal Constitucional que tiene que ponerse a la altura de la historia y que tiene que fallar esas acciones de esas acciones que están pendientes de decisión. La interpuesta contra el decreto 327-13 y la que fue interpuesta contra el decreto 250-14. Y cuando sea apoderada de una acción en declaratoria de inconstitucionalidad de ese decreto de naturalización colectivo, también va a tener que fallarlo. Entonces, ¿qué pasa? El ACNUR en esta semana se congratula de lo bueno que fue ese decreto, pero inmediatamente, y los abogados que le sirven de caja de resonancia, y el señor Charpentier, a quien felicitamos porque él sí está haciendo bien su trabajo. El señor Charpentier es haitiano y lógicamente él aboga por los intereses de los suyos. Ellos sí saben en lo que están. Entonces, esa agencia de la ONU para los refugiados alienta, dice ese despacho de prensa que ellos sirvieron, alienta al gobierno a seguir trabajando en la solución para 6.400 personas adicionales a las que presentaron su solicitud de naturalización. Y atención, y si el presidente Luis Abinader los complace y se le ocurre esa locura de complacer eso, que se prepare, que más atrás de los 6.400 viene otra ringlera más, porque eso no hay manera de acabarlo. Ellos entienden, la gente de la CNUR, que la condición de indocumentación equivale a apatridia. Indocumentación es la situación en la que una persona no tiene documento de identidad, lo cual compromete el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, pero eso no es culpa del Estado Dominicano. Es decir, una gente que no tiene papeles porque no tiene acta de nacimiento, de buenas a primeras dice, ¿dónde usted nació? Oh, en la República Dominicana. ¿Y qué edad usted tiene? No, yo tengo, y pues es una persona bastante adulta, yo nací 20 años de edad. Entonces, siempre aparecerá un procedimiento de declaración tardía. ¿Ustedes saben cuántas cédulas nuevas de personas de 25 a 30 años de edad fueron sacadas, expedidas, y que votaron en estas últimas elecciones? Este año, dice la Junta que fueron 270.000
630 nuevas cédulas. No lo digo yo, no lo dice el comité, lo dice la Junta Central Electoral. Entonces, esos son los que se valieron de algún mecanismo que habría que revisar muy bien para saber cómo la fábrica del nuevo dominicano, en base al mecanismo administrativo de la declaración tardía, fabricó 270,000, sino que esto, a ver, que tendrán una ausencia tal de papeles que no podrán ni siquiera empezar un trámite de eso. Eso quiere que sea por un simple decreto, en un procedimiento que se siga ahí al vapor. Eso además de los cientos de miles que andan con carnets regularizados. Que eso es un crimen de lesa patria lo que se hizo con esa naturalización masiva, esa regularización masiva y lo que viene atrás. Nosotros tenemos muchos años alertando que llegará un momento en que los destinos de la República Dominicana van a ser decididos por no dominicanos, por extranjeros, con carnet dominicano. Y el que tenga oídos para escuchar, que oiga, y ojo para ver, que vea. Y si no, a nosotros sí no se nos va a cansar la garganta de advertirlo. Y ahora, para que el gobierno del presidente Luis Abinader y la Cancillería Dominicana abran los ojos, y a ustedes, amigos televidentes que siguen esta hora de consuelo, vamos a darle una información que no parece muy destacada en los medios dominicanos, porque es que nosotros vivimos durmiendo y nos madrugan. ¿Qué está pasando en Haití de aquel lado? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de que el presidente dominicano fue y por teleconferencia tuvo su participación en la ONU, reclamó la universalización de la vacuna para el COVID. Felicitaciones, todo eso está muy bien, perfecto. Pero independientemente de que usted, señor Abinader, diga lo que tenga que decir, que está muy bien y lo felicitamos, antes de sentarse, póngase hoy lo que está diciendo el de al lado, porque esta isla es una sola y no hay un muro. ¿Qué es lo que está pasando de aquel lado y lo que nos viene? Bien. En su turno, el presidente Jovenel Moïse en la ONU, y pónganme, esas son las imágenes de él hablando, ese es el video que se presenta en la 75ª asamblea. Él manifestó ahí, eso fue este miércoles, que la intención de su gobierno es garantizar unas elecciones generales creíbles, transparentes, inclusivas, libres, honestas y democráticas. Para lo que él dice y destaca que él nombró un consejo electoral provisional. Eso está pasando ahora, en esta semana, para que el país sepa qué es lo que está ocurriendo y lo que nos viene. Él dice que el país carece de una institución que es importante hacer eso, porque carece de la institución del Parlamento, por lo cual es necesario hacer un Parlamento. Entonces él nombra lo que es el equivalente a la Junta Central Electoral allá, lo hace a dedo. Eso era responsabilidad del Parlamento. Pero ¿por qué no hay Parlamento? Bueno, porque el señor Jovenel Moïse, ese señor que está ahí, ese cínico que es presidente, es el que ha hecho todo lo posible porque allá no haya Parlamento, para poder gobernar a decreto. Y el mejor ejemplo es que él nombró la Junta a dedo. Moïse, en ese discurso, él ha hecho referencia y cito textualmente lo que sale transcrito en los medios, él es novelista fundamentalmente. La compleja crisis socioeconómica y una polarización excesiva y violenta de la clase política que vive el país, y él asegura que en su administración no puede afrontar esa crisis política solo. Él dice que aunque Haití ha recibido varios miles de millones de dólares de ayuda en los últimos 10 años por parte de la comunidad internacional, él solicita a todos los donantes y a todos los países amigos que hagan, oigan el colmo del cinismo, que hagan un análisis crítico de la ayuda proporcionada a Haití para evaluar su eficacia. Con el mayor respeto que merece el presidente haitiano. Pero ¿cómo él tiene el tupé de reclamarle a la comunidad internacional que haga un análisis crítico? Si ese parlamento, que él hizo todo lo posible porque se disolviera al llegar al término de su mandato sin celebrarse elecciones, porque él hizo todo lo posible porque no hubiera elecciones en octubre del año pasado. Atención.
hizo un informe analizando qué pasó con los recursos internacionales de Petrocaribe, y adivinen quién salió embarrado hasta la nariz con evidencias claras de corrupción. Jovenel Moïse, muy allegado al presidente Martelly, quien es desde el poder el que propicia que su partido Tecalé salga ganador en unas elecciones en la que él ni siquiera había obtenido la mayoría de votos, porque él no gana las elecciones. Es una cuestión, su elección no tiene legitimidad. Él gana con menos de un 6% en las encuestas. Ese señor, el excelentísimo señor presidente que se dirige de Haití, que se dirige a la Asamblea de las Naciones Unidas y dice, allá la comunidad internacional que nos da vamos a revisar eso. Él, Moïse, atención, había sido señalado por ese informe que hizo el Senado, un Senado que él hace que se disuelva porque es que lo coloca en las 4 esquinas, pero que si fuera una cuestión política, es que posteriormente, y eso lo mencionamos hace varias semanas aquí, el Tribunal Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo Haitiano, que es el equivalente en Haití a lo que es nuestra Cámara de Cuentas, hizo también una investigación y rindió un informe sobre qué hizo el presidente Moïse con los recursos de Petrocaribe y de cómo desde la época de Martelly eso fue dilapidado y desviado. Óyame, proyectos de construcciones que nunca se hicieron, se robaban el dinero. Y lógicamente, eso desde el año pasado ha creado un ambiente de mucha inestabilidad, porque es un gobierno, óigame, si el gobierno anterior de Danilo Medina salió muy mal en las urnas, allá es 10 veces peor. El desgaste absoluto de la credibilidad del gobierno de Jovenel Moïse no tiene base política. La gente quiere que haya elecciones para poder elegir un gobierno que cuente con apoyo popular, y por eso son todas esas imágenes de protesta, los estudiantes, todo el mundo vive protestando en las calles. Por lo tanto, se entienden aún menos la palabra de Moïse. Él es el principal responsable de esa crisis de institucionalidad que vive Haití. Desde el gobierno él hizo todo lo posible para que no se realizasen las elecciones en octubre del año pasado. Él a dedo, mediante decreto, hace pocas semanas, hace pocos meses, promulgó un código penal. Esa imagen la hemos presentado, son los evangélicos protestando. Son los evangélicos protestando a dedo. Un código penal que contiene medidas que dividen la sociedad haitiana, como el tema del matrimonio, considerar un acto de discriminación no poder casar de personas del mismo sexo. Si el matrimonio homosexual, obviamente ahí que estaría, si no se oficia, estaría castigado. Y eso tiene la comunidad cristiana y evangélica de aquel lado. No hay consenso para imponer a dedo. Pero con eso el presidente Moïse, ¿por qué lo hace? Porque se congracia con los sectores liberales, ultraliberales norteamericanos, porque es un juego de poder. Él mantiene relaciones con Taiwán, Taiwán le da un dinerito para una planta eléctrica, y él también, allá en la ONU, en su discurso, él da las gracias a Taiwán y le recrimina a la ONU, que es una vergüenza que Taiwán no esté. Sí, pero eso es politiquería, porque a lo que él está jugando es a quedarse. Y todo lo que es principios democráticos, allá no hay seguridad, porque las pandillas que son del gobierno, son apoyadas por el gobierno, patrocinadas por el gobierno, están haciendo de todo. Entonces, el 14 de septiembre pasado, hoy estamos a 25, hace 9 días, pasa algo muy interesante, 11 días. Él anuncia, Jovenel Moïse, atención Cancillería Dominicana y el gobierno de Luis Abinader, el presidente Jovenel Moïse hace 10 días anunció una nueva constitución haitiana. Allá que no hay parlamento ni hay elecciones. Él anuncia 2 cosas. Él designa un consejo electoral provisional con 9 personas y anuncia que en esas elecciones, además de haber elecciones, son los 9 que nombran. Este de abajo, en el medio,
la línea del medio, que todos tienen, pero el del medio, ponme el PROM para que las flechitas, no, el de abajo, el del medio abajo, en la línea, ese señor se llama Patrick Numas. ¿Por qué yo les quiero a ustedes llamar la atención sobre ese señor? Eso no está saliendo en ningún medio aquí. Atienden lo que ha pasado. Él ha anunciado la constitución con un texto que no se conoce y nombra un consejo provisional electoral que preside ese señor, Patrick Numas, que supuestamente representa a los sindicatos. Supuestamente. Él no es más que un súcubo, un sello gomígrafo del asesor sindical del presidente Jovenel Moïse. Oigan el juego. Entonces, ese consejo electoral que supuestamente representa a varios sectores, fíjense que cada uno en su pie, cada imagen, indica qué representante. El de la esquina superior izquierda, la diáspora; la del medio, la fila de arriba, el sector de los derechos humanos; la de la derecha, Josette Masillón, a las mujeres. En la fila del medio, de izquierda a derecha, la señora Joseph Pierre representa el culto del vudú. Esa es una sacerdotisa del vudú. La del medio, los sectores de los campesinos y cooperativas. En el medio, a la derecha, Antonio de Til representa el sector de la juventud. En la línea inferior, el de la izquierda, Luis Alers Noel, a los discapacitados. Patrick Numas, que es el del medio abajo, ese es el que dio el discurso agradeciendo su designación. Y el reverendo Guy Romé, que es representante de los cultos reformados, de los protestantes. Esos 9 son todos personas allegadas al partido Ted Khaled. Es decir, están puestos ahí para organizar las elecciones y dirigir un referéndum para aprobar una constitución cuyo texto no se ha conocido. Eso no está saliendo en los medios. No he escuchado a nadie hablando de eso. Eso está pasando ahora en Haití. Entonces yo no sé si la Cancillería Dominicana está enterada de lo que está ocurriendo. Y eso es importante, y ya veremos por qué. Porque en esta semana ya tomó posesión, ya presentó su carta credencial el embajador haitiano. Y hay un ambiente internacional que propicia una situación que va a ser en su momento. Pero antes de llegar ahí, en medio de esto, para que se entienda cuál es el nivel de la crisis, ese Patrick Numas, él es muy allegado, el que da el discurso agradeciendo la designación. Póngame la imagen de los nuevos otra vez. Patrick Numas, el de abajo en el medio, ese señor, gracias. Patrick Numas representa el sector sindical. Él es muy allegado de Paul Luluchery. ¿Quién es ese señor? Bueno, es el asesor del presidente Jovenel Moïse en materia sindical. Entonces él es el que da el discurso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió con esa juramentación? Y Le Nouvelliste lo señala, y varios medios de prensa haitianos. La Federación del Colegio de Abogados Haitianos, la que agrupa todas las federaciones, protestó, y esa es la carta, el comunicado público que hace la Federación de Colegios de Abogados Haitianos. Protesta y hace una denuncia. Dicen, eso es ilegal, esa investidura. ¿Por qué? Porque ellos no los puede juramentar el presidente. Quien los juramenta es la Corte de Casación, la Corte de Casación. Eso es totalmente inconstitucional, la designación y la juramentación. Pero eso está pasando cuando todavía no se ha secado la sangre del asesinato de Montferrier Dorval. Y aquí en este programa de la Hora de Consuelo, hace 3 viernes, les hemos explicado a quién fue ese señor. Montferrier Dorval es el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, uno de los juristas más destacados, un verdadero hombre de leyes, con una moral impecable, una gran figura. Ese señor, esas son las protestas de los abogados, nos ven con sus togas, llevando las pancartas del crimen que está impune. Han detenido a 4 personas y el Ministerio Público allá en Puerto Príncipe ha sido poco transparente para revelar, pero todo el mundo sabe por qué matan a ese señor, a Montferrier Dorval. Porque él, que es un gran constitucionalista, un hombre con 2 PhD en Francia, uno de los mejores juristas haitianos, él había denunciado la inconstitucionalidad y la ilegalidad de este proceso que está llevando
al presidente Moïse, evidentemente hacia la continuidad. Entonces lo denunció. Obviamente quien estaba hablando es uno de los juristas con mayor dominio y mayor autoridad académica y de una trayectoria, porque es que él tenía desde los años 90 formando en la Universidad Estatal Haitiana generaciones de abogados. Por eso ese crimen, no hemos visto al Colegio de Abogados de la República Dominicana solidarizarse con eso. Eso está pasando en Haití. Bien, de los 4 que hay detenidos, se ha filtrado, 2 de ellos son gatilleros vinculados al gobierno. Está claro en la situación de terror. Este señor presidente lleva en andas esta modificación constitucional, evidentemente para eso mismo, y convoca un referéndum. Como les dije, ese señor Dorval, que fue presidente del Colegio de Abogados, atención, había denunciado y confrontado al presidente Moïse. Entonces, este programa ha venido ilustrando. Hay gente que me dice, pero parece un noticiario haitiano. Es que si no se hace aquí, si el comité no sirve esa información fresca aquí, no la van a encontrar en los medios de comunicación tradicionales, en los comentaristas de los noticiarios, que son tienen otras dinámicas, lamentablemente, y con el mayor respeto, pero no hay la visión de fondo, no hay la perspectiva para contextualizar. Que si nosotros queremos entender lo que va a pasar, la visión que tienen los imperios del dominio regional, a la isla de Santo Domingo lo ven como una unidad insular. Y a nosotros no nos gusta porque eso es equivocado, pero lo ven así y se pretende dar una solución de conjunto a todo lo que pasa. Entonces, tenemos elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica en noviembre, tenemos una situación insular en donde de aquel lado se abortaron las elecciones y se está reformando esa constitución a la carrera. Y vamos a poner en contexto algo. Y los que peinan canas se van a recordar de algo. Esta situación de las bandas, que ahí tenemos una imagen que siempre ponemos, la del señor, de ese muchachito, de ese angelito, entrenado por los norteamericanos, oficial, muy preparado, policial, y que ahora dirige las bandas en Haití. G9 en famille et alliés. El G9, una familia y aliados. Agrupa 13 bandas, las más poderosas, que mantienen en acoso permanente a los adversarios políticos del señor Jovenel Moïse. ¿Y qué les recuerda a ustedes eso? ¿No se recuerdan cómo fue que François Duvalier, bueno, obviamente no lo va a recordar quien no haya vivido o estudiado, ese señor François Duvalier, que tiene la mano puesta sobre el hombro del gordito que tiene al lado, ese es el hijo, Baby Doc, eso es una foto tomada a finales de la década de los años 60. ¿Cómo es que François Duvalier, alias Papa Doc, accede al poder? Él accede al poder en los años 50 y tantos, 57 me parece. Pero en el 64, él hace exactamente lo mismo. Crea una milicia de pandilleros que se le llamaron los Tonton Macuts. ¿Le suena? Bien. Ahora se llama G9 en famille et alliés, antes le Tonton Macut. Pero Tonton Macut sometieron a terror a todas las demás fuerzas políticas y él, en el 64, promueve una reforma constitucional que somete a referéndum. Rápido, también con una estructura electoral que él controlaba. ¿Y qué terminó pasando? Bueno, que se aprobó esa constitución. ¿Qué decía esa constitución? Atención, que el señor François Duvalier, alias Papadoc, era presidente vitalicio. Y que si él faltaba, ¿quién iba a ser el presidente? Su hijo. Póngalo ahí otra vez. El señor François Duvalier y su hijo Jean-Claude, cariñosamente conocido por su mote Baby Doc. Es decir, los paralelos y el proceso político son similares, muy similares. Es el mismo libreto. ¿Y qué partido gobernaba para la época? Los republicanos. Pero atención, si el señor Moïse ejecuta
este cambio, forza este cambio constitucional con un referéndum. Y por casualidad de la vida resultaba triunfador el Partido Demócrata. Ustedes se recuerdan lo que pasó después que derrocaron en el año 1986 al señor Duvalier. Nancy, ¿ustedes se recuerdan de eso? ¿Qué terminó? ¿Y quién ganó las elecciones posteriormente? En el siguiente periodo. Bill Clinton, Partido Demócrata. Ustedes habían derrocado al gobierno, tenían una digna troika militar ahí, porque habían hecho las elecciones. El señor Manigad ganó, él se creía que él ganaba, que él era el que mandaba. Lo derrocan, Nancy, y luego Prosper Abril derroca a Nancy. Y es entonces cuando se produce el triunfo del señor Clinton, y el resto es historia. Y República Dominicana, los campos de refugiados, porque esa inestabilidad política, esa situación, genera movimientos migratorios de gente que sale despavorida en una situación de violencia. Y los campos de refugiados. La diferencia es que en aquella ocasión el presidente era un señor que se llamaba Joaquín Balaguer. Óigame a mí, hablando de Balaguer, que en materia de nacionalismo, él tenía muchísimos defectos, pero en esa parte, él tenía sus cosas muy claras y resistió esa presión. El plan Éxodo. El comité surge en esa coyuntura en el año 1994. Y ahora se está creando una situación que tiene muchas similitudes. No es alarmismo, eso está pasando. No veo a nadie analizando el tema. Yo espero que la Cancillería Dominicana tenga todo esto en cuenta. Todo eso está pasando también en medio de la indiferencia de la comunidad internacional. El señor Pompeo urge al señor Moïse. Eso fue cuando los actos de toma de posesión en la República Dominicana aprovecharon y se entrevistaron. Urge que haga elecciones, pero no he visto al gobierno norteamericano reclamar que el Consejo Electoral garantice la imparcialidad de esos comicios. Háganla como sea, las elecciones. Con un ropaje de formalismo, si hacen esas elecciones y se produce un referéndum aprobatorio de una constitución presidencialista, tendremos un gobierno igual, con absoluta falta o ausencia de legitimidad popular, aunque sea proclamado triunfador por un consejo electoral provisional títere, con una constitución que le dará legalidad a una forma autoritaria y concentrada del ejercicio del poder, totalmente divorciado de los principios democráticos. Y nosotros vamos a tener en la isla una situación de mucha inestabilidad. De mucha inestabilidad, porque eso va a generar un descontento permanente. Y no es verdad que el señor Moïse dé o brinde la confianza de que la administración en su mandato obedezca a criterios de transparencia y manejo honesto. Porque ya vimos lo que pasó con los recursos de Petrocaribe en sus manos. Y no tenemos nada en contra del señor, pero nosotros o jugamos a la democracia de manera integral o no jugamos a la democracia. Entonces, el gobierno del presidente Abinader, que sí es fruto de un proceso electoral en el que resultó elegido por la mayoría del pueblo dominicano, recibe la Cancillería Dominicana de su gobierno la presentación de las copias de estilo del nuevo embajador designado hace varias semanas por el presidente Jovenel Moïse. En medio de esta crisis en la que ese es el señor embajador de Haití, el excelentísimo Smith Agustán, ya presentó las copias de estilo ante la Cancillería Dominicana. Eso es parte del protocolo de inserción en el cuerpo diplomático extranjero acreditado. Esa información la ofreció el propio diplomático en un mensaje en su cuenta de Twitter, porque ahora todo es por Twitter. El embajador fue designado el 25 de agosto. Nosotros aquí le dedicamos en este espacio que la hora de Consuelo le presta al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, y leímos el
currículum del excelentísimo señor embajador. Entonces, vamos nosotros a esperar qué va a pasar con este nuevo diplomático. El canciller lo recibió ya en sus oficinas, Roberto Álvarez, y eso es lo que se estila en el protocolo. Pero el Estado Dominicano tiene que estar muy claro de el equilibrio precario que va a tener la estabilidad en la isla con un gobierno con tan escasa legitimidad de aquel lado. Señores, hemos llegado al final del espacio de la hora de consuelo, agradeciéndoles a todos la fidelidad de su sintonía e invitándoles el lunes próximo a que estén en este mismo espacio con doña Consuelo Despradel y que el viernes próximo de nuevo nos acompañe, porque esto hay que darle un seguimiento muy cercano. Mientras, tengan todos ustedes un muy feliz fin de semana.